gente que te sirve, gracias por Marcos y por el tiempo que ha dedicado. Gracias porque sabemos que tu palabra está viva y nos ayuda en día de hoy, Señor. Te pido que tú le des sabiduría para cómo transmitirla a Marcos y poder ser de bendición a cada uno de nosotros. En nombre del Señor Jesús. Amén. Buenos días. No sé si quitarme la mascarilla porque me hace estar calentito. No sé si lo sabéis, pero los canarios cuando baja de 16 grados el termostato del cuerpo no se explota, no funciona ya. La mascarilla ayuda a mantener el calor. Estamos en esta miniserie de encuentros apasionantes con Jesús porque tienen que ver con encuentros que Jesús tuvo, como ha dicho Isaac, durante el tiempo de su pasión. Y el primer texto que vamos a acercarnos no es justo el tiempo de la pasión, es un instante antes de la pasión. Jesús está llegando a Jerusalén para morir y hace una parada en Betania, en casa de sus amigos Marta, María y Lázaro. Así que estamos en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, y dice así la palabra del Señor. Dice, mientras ellos iban de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, ¿tú estás preocupada y molesta por tantas cosas? Pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Tenemos este mismo texto en Juan 12. El encuentro con Jesús reorganiza nuestras prioridades. Si algo caracteriza la época que vivimos es el estrés. No sé si estás de acuerdo conmigo. La gente vive agobiada, vive acelerada. El estrés parece el compañero de viaje que nos sigue a todas partes. En un mundo súper acelerado, en un mundo hiperconectado, en el que prácticamente no hay tregua, no hay reposo, no hay descanso. Pero una de las grandes influencias del Evangelio en nuestras vidas y en la vida de las personas es que revoluciona nuestra escala de prioridades. Y tener una escala de prioridades adecuada es un buen antídoto contra el estrés. Michael Zigarelli, que es un profesor de una universidad norteamericana, hizo una encuesta para detectar los obstáculos, las dificultades en el crecimiento y el desarrollo con más de 20.000 cristianos alrededor del mundo. E identificó que la hiperactividad era la mayor distracción de nuestra vida espiritual. Y su tesis era esta: los cristianos están asimilando una cultura de actividad, de prisa y sobrecarga que lleva a que Dios comience a estar más excluido de nuestras vidas, lo que genera un deterioro en la relación con Dios. Hace que se vuelvan aún más vulnerables a adoptar suposiciones mundanas acerca de la forma de vivir y los lleva a vivir más conforme con una cultura de actividad, de prisa y de sobrecarga. Y luego el ciclo se repite y entras en una vorágine. Uno de los autores que descubrí en mi tiempo en GBU, en la universidad, era John Ortberg, y os lo recomiendo mucho, sus libros. Y él dice en uno de sus libros, dice, para muchos, el gran peligro no es renunciar a nuestra fe. Es volvernos tan distraídos, tan apresurados y preocupados que nos conformemos con una versión mediocre de la fe. Que nos quedemos con la espuma de nuestra vida en lugar de vivirla. Bueno, tenemos dos maneras de entender la vida en este texto, la de Marta y la de María. Y
por ser un poco bueno con las dos, no es cuestión de quedarnos con una y juzgar a la otra, quedarnos con María y juzgar a Marta, sino de entender cuándo toca una cosa y cuándo toca la otra. Ambas son complementarias, ambas son necesarias. Decía Daniel Kahneman, un psicólogo israelí, que fue premio Nobel de Economía, y en uno de sus libros, Pensar rápido, pensar despacio, él es profesor en Princeton ahora, y él dice que el cerebro funciona con dos sistemas de manera casi simultánea. El sistema 1 y el sistema 2, fácil. Premio Nobel de Economía y le puso dos nombres muy sencillos. El sistema 1 es rápido, automático, frecuente, emocional, estereotipado, subconsciente, genera intuición. Cuando te apetece algo, simplemente lo haces. Es el impulso sin pensarlo, ¿no? Te viene y lo haces. Lo que Goleman llamaba la inteligencia automática. Y luego está el sistema 2, que también es parte de nuestro cerebro, ¿no? La manera de funcionar. El sistema 2 es reflexivo, es poco frecuente, es más lógico, es calculador, consciente. Su función es tomar las decisiones finales después de haber meditado y ponderado todas las opciones. ¿Es mejor uno que otro? Ambos son necesarios, ¿no? Necesitamos un equilibrio sano, un equilibrio saludable entre ellos. Así que las Martas debemos marianizarnos y las Marías debéis martinizaros. No martirizaros, martinizaros. Estamos a 6 días de la cruz. Jesús en Betania a 6 días del Calvario. Y Jesús empieza a dejarnos un testamento vital a través de un conjunto de enseñanza que no quiere que olvidemos. Y hoy domingo, a las puertas del recuerdo de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús la próxima semana, este texto nos sitúa en la perspectiva correcta, nos ayuda a reordenar y a entender que la prioridad de Jesús en nuestras vidas debe estar presente. Jesús envolviendo toda nuestra vida, Jesús dando sentido a toda nuestra vida. Piensa en todas las áreas que componen tu vida. Jesús impregnándolas todas, redimensionándolas todas. Vamos a hacer un repaso a los errores de Marta, los peligros del estrés. La palabra clave aquí la tenemos en el versículo 40. Dice que Marta se preocupaba. Marta estaba excesivamente preocupada. Esto significa que estaba excesivamente atareada, que estaba excesivamente preocupada y ocupada. Y el problema no era lo que Marta estaba haciendo, sino cómo lo hacía. El problema no es que Marta servía y María escuchaba. El problema es que Marta había perdido el norte, el propósito en lo que hacía. Claro, su estrés es comprensible. Tenemos aquí al Maestro, tenemos aquí a Jesús que ha resucitado a nuestro hermano. Hay que agasajarle, hay que cuidarle, hay que desvivirse por él. Pero la sobrecarga le hace cometer varios errores consecutivos que son propios del estrés, de un ritmo de vida acelerado y en los que solemos caer cuando estamos bajo la influencia del estrés. El primero es que Marta equivoca sus prioridades. Versículo 42, le dice Jesús, muchas cosas versus una sola cosa. Estás liada con muchas cosas, pero solo una es importante. Y Marta fue incapaz de discernir qué era lo urgente y qué era lo importante. Aquel día Marta no ordenó bien sus prioridades. Lo urgente, servir la comida, el orden en la casa,
le impide ver lo que realmente era importante aquel día, porque a 6 días de la cruz la prioridad era estar con Jesús, pasar tiempo con Él. Y sabes que cuando inviertes en lo importante, lo demás se coloca en su sitio. Esto es un taratachán, tachán, magia, es casi mágico esto. Cuando inviertes en lo importante, lo demás se coloca en su sitio. La vida suele estar llena de lo urgente. ¿Quién no está de acuerdo conmigo? Pero llega un punto en el que eso que es tan urgente y que es todo en la vida, ¿verdad? Todo parece urgente, no puedes controlarlo, se escapa a tu control. Así que tienes que centrarte en lo importante. Aunque no sea urgente, aunque arda Troya. ¿Qué es lo importante? Una respuesta fácil sería tu salud mental, tu salud física, pero si la vida es eterna, tu salud espiritual es importante. Y cuando nos centramos en lo importante, lo urgente se va haciendo más pequeño. Porque a veces menos es más. Dice el Salmo 46:10, que es un texto que mi madre siempre tenía en el espejo del baño de casa. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Son los paradigmas del reino de Dios, ¿no? Que son totalmente diferentes a los nuestros. Para ser productivos y efectivos en el reino de Dios, lo primero no es moverse. Lo primero es estarse quietos y conocer a Dios. Porque desde ese conocimiento, desde esa experiencia de relación con Dios, uno hace un montón de cosas y llega a ellas de manera más significativa, con un impacto y unas repercusiones mucho más relevantes. Pero no solo equivocamos nuestras prioridades, también perdemos el tiempo y procrastinamos. ¿Sabéis cuál es la mejor manera de perder el tiempo? Hacer muchas cosas. Se ha puesto muy de moda últimamente la palabra procrastinar. No sé si la habéis escuchado. Viene del latín pro, que significa adelante, y crastinus, que es relativo al futuro, a mañana, ¿no? Pues adelante, esto para adelante, para mañana, ¿no? Procrastinar. Tienes algo importante que hacer, pero te genera tensión. Y entonces dejas de hacerlo, pero tu cerebro está ahí diciéndote, cuidado, que tienes una tarea pendiente, que lo tienes que hacer, tendrás que hacer algo. ¿Y qué haces para procrastinar? Te pones a hacer otra cosa que te va a dar una respuesta inmediata, una recompensa inmediata. Aunque sea una tontería, o incluso algo que tienes que hacer, pero que no es importante en ese momento, y engañas a tu cerebro. Da igual lo bueno o malo que sea, pero te provee una recompensa inmediata. ¿Y qué aprende tu cerebro? Que cuando estés estresado, hagas lo que te da la gana. Que hagas cosas. Y en psicología se dice que para vencer la procrastinación, el método primario es no hacer nada. Parar. Estar quietos. ¿No quieres hacerlo? No lo hagas. Fijaos, si hoy quieres procrastinar, tienes Instagram, tienes YouTube, tienes Netflix, tienes Amazon Prime, tienes prensa deportiva, tienes nevera, despensa en casa, o tienes esa montaña de mini tareas secundarias que hay que hacerla. Da igual cuándo, hay que hacerlas, da igual cuándo, no te cuesta abordarlas, así que te pones a hacerlas para tener una sensación de que estás haciendo algo, ¿no? Tienes una sensación de productividad falsa. Estas son algunas cosas en las que procrastinamos. Tú puedes identificar las tuyas, yo he compartido las mías. Hay miles de estímulos para procrastinar. Pero la palabra nos dice que estemos tranquilos, que estemos quietos, reflexivos, que reenfoquemos,
que reordenemos prioridades. El segundo error en el que cae Marta es el activismo. Lo tenemos en la primera parte del versículo 40. Dice que se preocupaba con todos los preparativos. Estaba ahí llena de tareas, ¿no? Dios quiere que seamos activos, pero no hiperactivos. La Biblia habla de descanso probablemente más que de cualquier otra cosa, además del dinero también, de la gestión de la mayordomía. ¿Cómo sigues a Jesús? Marta vivía dispersa en el servicio, pero no solo en el servicio a Jesús. Es verdad que Marta estaba sirviendo a Jesús, ¿no? Estaba poniendo de comida, estaba sirviendo a los discípulos, acomodando la casa para que se pudieran hospedar, pero finalmente Marta está sirviendo a su casa, está haciendo sus quehaceres. ¿Cuál es tu proyecto? ¿A quién sirves? ¿Y cómo integras a Jesús en tu proyecto de vida? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Por qué cosas te quejas? ¿A los pies de quién estás? ¿Qué palabras escuchas para movilizarte? María estaba a los pies de Jesús. Y si Jesús le hubiera dicho, María, ve allí y haz esto, María no habría dudado un momento en movilizarse. Marta también tenía vocecitas que le decían lo que creía que tenía que hacer. ¿Dónde estás invirtiendo tu proyecto de vida? ¿A quién escuchas? ¿Cuáles son las palabras que te hacen disfrutar? Y una más. Cuando ya has hecho todo lo que crees que tienes que hacer, ¿qué haces? Porque cuando estás haciendo, también estás siendo. Cuando ya no estás cumpliendo con tu deber, cuando ya se han acabado tus responsabilidades, cuando te dan la libertad de hacer lo que tú quieres, ¿qué haces? Ese eres tú. ¿Hacia dónde está enfocada mi vida? ¿Sobre qué tomo las decisiones? Hay gente que siempre está cansada, que siempre está afanada, que siempre está turbada. Yo, el primero. Pero mirad la paradoja. Mateo 11:28. Jesús busca a gente descansada haciendo muchas cosas. Venid a mí, los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Porque desde aquí es de donde encontramos la motivación, la orientación, los énfasis correctos para todo lo que hagamos. Sea mucho o poco, pero tendrá verdadero sentido. Ordena mal sus prioridades, Marta cae en el activismo y acaba alterándose. Ahí en la segunda parte del versículo 40 dice, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Hombre, dile que me eche una mano. El estrés es fuente de irritabilidad. Fijaos que Marta no dirige su frustración hacia María, hacia su hermana, porque claro, quejarte a la hermana no sirve de nada, tienes que ir a mamá, ¿no? Entonces, pues va a Jesús y se queja, ¿no? Y se queja de que María no está haciendo nada. ¿Pero nada de qué? Bueno, nada de lo que ella pensaba que tenía que hacer. ¿Cómo influye nuestro estrés en nuestra relación con Jesús? ¿Nos lleva a la frustración con Jesús? ¿A la incomprensión, al enfriamiento, a la ira, al enfado? ¿Quieres tener un indicador de que estás estresado en tu vida? Fíjate en un síntoma martiano. Sientes que no es justo, que todos se aprovechan de ti. Y eso no significa que estés haciendo mucho o poco, sino que no estás enfocando bien. Dice Mark Comer, John Mark Comer, algunos de vosotros habéis leído este libro y os lo recomiendo mucho.
Algunos como Pau Masón, Zach, Susana y del grupo de Amigix lo han leído y lo están leyendo. Se llama Elimina la prisa de tu vida. Si quieres seguir profundizando en este tema que estamos tratando hoy, te recomiendo este libro, Elimina la prisa de tu vida, de John Mark Comer. Pues él dice en este libro que tenemos paz interior cuando nuestra agenda está alineada con nuestros valores. Tenemos paz interior cuando nuestra agenda está alineada con nuestros valores. Y esto, sigue diciendo él, traducido al Evangelio y a nuestro seguimiento de Jesús, sería que si nuestros valores son vivir la vida con Jesús, crecer, madurar hacia el gozo, la paz, el contentamiento, entonces nuestros horarios y el conjunto de actividades, el conjunto de nuestros quehaceres y responsabilidades estarán orientados en torno a Jesús. Y eso nos dará la paz interior que necesitamos. Y en último lugar, Marta confunde el concepto de éxito. Esta forma de ser de Marta es muy contemporánea. Consciente o inconscientemente, Marta tiene la idea de que el éxito de la visita de Jesús había que medirlo en términos de los resultados visibles. Buena comida en la mesa y preparada y caliente a tiempo, la mesa lista, la casa limpia, las camas vestidas. Todo está marcado por la acción. Estos son los valores que encontramos en nuestra sociedad en relación al éxito y a la vida. Activismo, mucho que hacer, la productividad, el estatus social, gastar mucho, muchos números, mucha gente, cultos llenos. Pero lo importante en esta vida no es hacer. Lo importante en esta vida es ser. Mira, entrando un poquito en los nombres de estas dos mujeres, Marta significa señora. Es decir, señora es la que gobierna, la que hace, la que dice, la que manda, es lo que transmite este concepto. Y María significa la que sabe que es amada. Que no tiene que hacer nada para demostrarle nada a nadie. Este texto sienta las bases para el mayor servicio que nadie en la historia, además de Jesús, va a hacer. El mayor desgaste, el mayor desperdicio, aparentemente de servicio sin queja, el mayor malgaste de años de trabajo en un solo instante de adoración. Porque en Juan 12 se nos cuenta cómo esta misma María se postrará a los pies de Jesús, derramando un frasco de alabastro, equivalente en coste a 300 días de salario. Lo que hoy sería un salario medio de un año de unos 22.000 euros. Es lo que costaba aquel perfume de alabastro. Días agotadores de trabajo derramados en un instante sin calcular el coste, sin compararse con lo que ha hecho Marta. O si Lázaro, que había resucitado, se hace el muerto y desaparece, se quita de la escena y elude sus responsabilidades. Las María, sintiéndose amadas por Dios, lo harán todo por amor. Y su prioridad será entregarse y vivir junto a Jesús. Y ahí crecer, ahí madurar, enfocar, vivir y hacer, pero hacer con sentido. Y esto del ser, de que lo importante no es hacer sino ser, no solo es importante en relación a Jesús, también en relación al prójimo. Porque muchas veces el mayor servicio que puedes hacerle al prójimo, al que tienes al lado, es pasar tiempo con Jesús, es estar con Jesús. Porque el tiempo que pases con Jesús afectará a otros. Y en función de la calidad del tiempo que pases con Jesús, así será de relevante el impacto que tengas en la vida de otros. Así que
los peligros del estrés, prioridades mal ordenadas, el multitasking, la irritabilidad, lo que genera, la poca paz interior que nos genera, y confundir el concepto de éxito. ¿Cuál es la lección que nos deja María? En el versículo 39 dice que su hermana, que se llamaba María, se sentaba a los pies de Jesús y escuchaba su palabra. Y la pregunta no es si haces mucho o poco, sino si haces lo correcto, que tiene un impacto mucho mayor. A veces servimos en exceso en nuestros quehaceres con el Señor, incluso en la iglesia. Servimos en exceso en nuestro hogar, en nuestros trabajos, y no vemos ese fruto eterno. María eligió la mejor parte, tiempo con Jesús. Escuchándole, empapándose de Él, que no significa evasión de la sociedad y de nuestras responsabilidades, sino que Jesús impregna toda tu vida, impregna todas esas áreas, todas esas responsabilidades, todos esos quehaceres que hemos mencionado. Cuando eres María, hagas lo que hagas, mucho o poco, tendrá un resultado más trascendente. Y le dice Jesús en el versículo 42 que María ha escogido la buena parte, la que no le será quitada, la que tiene un impacto trascendente, eterno, que no lo va a perder. ¿Cuál es esa buena parte? Estar con Jesús, porque estás con Jesús es la prioridad. Y María aquí se muestra como una mujer con sabiduría y con discernimiento espiritual, el que quizás le faltó en ese momento a Marta para darse cuenta de que Jesús ha entrado en la última etapa de su vida, que va a morir y que tienen que estar con Él. Tienen que estar ahí nutriéndose de su palabra, de su presencia, de su voz. ¿Cómo seguimos a Jesús hoy? Hay dos maneras de hacerlo. Puedes hacerlo por deber, ¿no? Porque hay que estar cumpliendo, porque hay que estar reaccionando constantemente a los impulsos que recibes, o por convencimiento, porque realmente estás convencido, estás convencida de que tu relación con Dios es importante. Porque el seguimiento de Jesús no es hacer, reaccionar o demostrar nada a nadie, sino es estar a sus pies. Y es verdad que estar con Jesús no es la única parte, pero es la mejor. Y es el fundamento para todas las demás. Estoy hablando de los discípulos y las discípulas que entienden el reino de Dios como un principio fundante y movilizador en sus vidas. Y que entienden estar a los pies de Jesús como prioridad y que toda su vida gira en torno a eso. El reino de Dios avanza con personas que ponen a Jesús en primer lugar, no en segundo. Algunas preguntas de reflexión. ¿A qué estoy dispuesto? Por el reino de Dios. ¿A cambiar mi trabajo por el reino de Dios o a cambiar mi fe, a cambiar de fe por mi trabajo? ¿A cambiarme de ciudad, de país, de estilo de vida por el reino de Dios o que mi fe se venga abajo por mis proyectos personales, como decía John Ortberg, o pase a un segundo plano? ¿A tener un poco menos de economía por el reino de Dios? ¿En qué invierto mi vida sin mesura? Una encuesta de Microsoft reveló que el 77% de los jóvenes adultos acuden primeramente al móvil cuando nada ocupa su mente. ¿A los pies de quién vivo? En este libro que os decía antes, Mark Comer dice que ser discípulo de Jesús es organizar tu vida con el fundamento en tres metas básicas. Estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús haría en mi lugar. Y hay un texto muy conocido en la Biblia que me encanta cómo lo traduce Eugene Peterson en su versión de la Biblia The Message, el mensaje, que es este texto de Mateo 11:28. Dice: ¿estáis cansados, desgastados, agobiados de la religión? Dice Jesús: venid a mí.
Escapaos conmigo y recuperaréis la vida. Os mostraré cómo encontrar el verdadero descanso. Caminad conmigo y descansad. No. Caminad conmigo y trabajad conmigo. Haced. Estad activos. Pero haced como yo lo hago. Dice, mirad cómo lo hago yo. Aprended el ritmo natural de la gracia. No pondré sobre vosotros nada pesado o que no os quepa en la agenda. Eso lo añado yo. Manteneos en compañía conmigo y aprenderéis a vivir libres y livianos. Me parece una traducción que ha captado lo que Jesús quería decir ahí, ¿no? Y muy actual para nosotros hoy. Podemos acercarnos al Evangelio, podemos acercarnos a los Evangelios, a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, y descubrir allí a Jesús desde esta perspectiva. Que vayamos ahí a empaparnos de Jesús, a responder a su llamado de seguimiento en estos términos que acabamos de leer. Que nos sintamos desafiados a imitar su ejemplo, a adoptar sus prácticas, sus hábitos. Algunas cosas que descubriremos en los evangelios acerca de Jesús es que se aseguró de tener un espacio, un margen saludable en su vida. Dice un autor que ese margen es el espacio saludable entre nuestras cargas y nuestros límites. Ese espacio saludable es el espacio entre nuestras cargas y nuestros límites. Jesús solía levantarse temprano, ir a un lugar tranquilo para estar con su Padre. A veces lo hacía por la noche, a veces se retiraba varios días. En los evangelios vemos a Jesús descansando y durmiendo aun cuando hay tormenta alrededor. ¿Lo recordáis? Cuando tenía oportunidad disfrutaba de una buena comida, un buen café, una buena mesa con sus amigos, con conversaciones profundas y significativas. Practicaba el sábado, un tiempo para adorar, un tiempo para descansar. Vivía una vida simple, vivía una vida con lo que necesitaba, sin ansias de más, libre de toda insatisfacción que caracteriza a nuestra sociedad. Le vemos preocupándose por su madre, por sus hermanos, por su familia. Le vemos inmersos en las prioridades del reino, la justicia social, la reconciliación, la paz, el perdón, el tener en cuenta al prójimo, que a veces es mi hermano en la fe, a veces es mi vecino, mi compañero de trabajo, de estudios, pero también son mis hijas, mi esposa, mis padres. Bucea en los evangelios descubriendo a Jesús, intentando imitar su ejemplo, pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude, que nos ayude a imitar su ejemplo. Y ya termino. Quiero concluir con una ilustración de Philip Yancey. Él decía que la vida cristiana es como una lupa, que cuando tú miras por el centro de la lupa, el objeto que quieres observar lo ves nítido y claro. Pero en la medida que empiezas a mirar el objeto por las partes periféricas de la lupa, cuanto más a la periferia, tanto más borroso se ve. El centro de nuestra lupa, dice Philip Yancey, es Jesús. Y el ver la realidad diaria que nos rodea con la lupa de Jesús, con una visión cristocéntrica de todas las áreas de nuestra vida, nos ayuda a enfocar todo de una manera totalmente distinta. María ha escogido la mejor parte, que no le será quitada. Y tú y yo, ¿qué escogeremos? Vamos a tener 5 minutos para reflexionar. Olvídate de las prisas, de si hemos empezado el culto tarde y ya estamos fuera de hora. Tómate 5 minutos para pensar en este texto de Lucas. Revisa tus notas si has tomado notas. Y si no las has tomado y tienes ahí el móvil a mano, aprovecha para anotar las reflexiones que te ha generado este texto. Vamos a dedicar estos 5 minutos
Vamos a escuchar también, por si os ayuda, una canción. Para los que estáis en casa, os lo vamos a enviar por WhatsApp para que el streaming no se corte. Y también en casa, dedicad 5 minutos a un tiempo de silencio con el Señor, reflexionando en este pasaje. Como decía, de fondo va a sonar esa canción que nos ayudará a centrarnos en esta idea y quizás hacerlo como una oración al Señor. Cántala si quieres, como un compromiso, o simplemente reflexiona en tus notas sobre esta idea y este texto.